Bueno, buenas noches a todos los amigos de Contacto Global. Hoy traemos un tema muy interesante para el cual hemos invitado a un experto en dicho tema que nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Vamos a hablar sobre las sociedades secretas y su influencia durante las independencias americanas y latinoamericanas. Para ello nos acompaña hoy en Contacto Global Ovidio Aguilar, escritor, masón, investigador, autor específicamente del libro En búsqueda de la verdad, Miranda fue masón. Buenas noches, Ovidio, bienvenido a Contacto Global. Hola Alejandro, buenas noches, gusto en saludarte a ti y a la audiencia. Es un honor para mí compartir con ustedes esta conversación de un tema tan interesante como lo has anunciado y esperemos pues que la audiencia quede satisfecha de nuestra conversación. Muchísimas gracias, Ovidio. Como siempre, esta es tu casa. Ovidio, este tema que vamos a tocar esta noche es un tema del que se especula mucho, pero del que no hay una certeza, resultado de investigaciones y estudios concretos. Es decir, se dice que la independencia fueron procesos en donde participaron frontalmente muchas sociedades secretas, entre ellas la francmasonería. ¿Qué de cierto es esto hoy? Bueno, eso es completamente cierto. Realmente en el proceso de independencia del continente americano, muchas sociedades secretas se presentaron en todos los países. Y esto se debe, indudablemente, diríamos, desde la época de la conquista. Me explico. Si nosotros nos vamos en el tiempo al continente suramericano, centro-suramericano, los conquistaron, no lo colonizaron, ¿no? Aquí vinieron los conquistadores españoles y tuvieron una mano férrea durante todos esos siglos a través del tiempo. Incluso recordemos que Bartolomé de las Casas, que hubo un genocidio de 10 millones de indígenas durante el periodo de conquista de la América. Pues bien, a través del tiempo, esto fue manteniéndose hasta que llegamos a la época de la colonia, en donde la sociedad del continente era muy arraigada. Estaban los blancos peninsulares, los blancos criollos, y eran prácticamente los que dominaban todo lo que era la vida socioeconómica del continente, de todas las colonias hispanoamericanas, porque recordemos que éramos colonias hispanoamericanas, todavía no teníamos la nación de patria, de país. Entonces, estos blancos, ¿quiénes eran los blancos españoles, los blancos peninsulares? Los que nacían en la península, en España. Y los blancos criollos eran hijos o descendientes de aquellos. Entonces la sociedad estaba dirigida por ellos. Fue así que a través del tiempo, pues ya llegamos a la época del siglo XVIII y comienzan estas familias a enviar a Europa a sus hijos a ilustrarse, a interconectarse, interactuar con los pensadores, el siglo de la Ilustración que acababa de iniciarse en el siglo XVII. Entonces se encuentran esta gente, estos muchachos, porque todos eran muchachos jóvenes, se encuentran con el movimiento de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y bueno, ellos van generando, se les va generando dentro de sus mentes, de su espíritu, las ansias de libertad y de independencia. Pero ¿qué sucedía? Que nosotros que fuimos conquistados por España, donde la Inquisición tuvo la mano más dura, fue aquí, en propia España y aquí en el continente americano. Entonces, la Iglesia, a través de la Inquisición y a través de los reyes, era más que un poder religioso, era un poder político.
de tal manera de que se hacía necesaria la creación, porque fue necesaria la creación de sociedades secretas para poder fraguar los movimientos independentistas. De otra manera no iba a ser posible. Fue así que cuando estos jóvenes revolucionarios van a Europa, se encuentran con el auge de la francmasonería, que había estado involucrada en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos, y comienzan ellos a interesarse en ella, en la francmasonería, y dentro de allí cada vez va ganando adeptos que mantenían en secreto su condición. Recordemos que la Inquisición tenía a la masonería como proscrita y a los masones hasta en tercer grado, de tal manera que si algún individuo conocía de vista, trato o comunicación a un masón y no lo denunciaba, ya era considerado entonces reo igualmente. Entonces, ¿qué viene con esto? Que se hace necesaria la creación de sociedades secretas. Y muchas de esas sociedades secretas estaban conformadas por masones. De alguna forma, Ovidio, estas sociedades secretas estaban compuestas por personas de distintas latitudes de la sociedad de aquel entonces. Se podría decir con certeza que las intenciones, ideales e incluso planes independentistas fueron fraguados dentro de logias masónicas. Bueno, un caso clave en esto es la Gran Reunión Americana o la Logia de los Caballeros Racionales, creada por Francisco de Miranda en Londres en 1800. Hay una controversia histórica en cuanto a que si era o no era una logia masónica, más aún que su discípulo predilecto, que era Bernardo Riquelme, que luego fue Bernardo O'Higgins, fue quien trae a América en 1800 el proyecto de crear en este continente, sobre todo en el sur, desde luego, logias Lautaro. Lautaro viene por una proposición de él mismo que le hizo a Miranda acerca de el indio araucano Lautaro, que era un cacique que luchó por la independencia, ¿no? Y Miranda le encanta el nombre y le dice que, como no, que vaya a crear en el sur las logias Lautaro. Ese término logia ha dado mucho de qué hablar, porque hay historiadores que afirman que el término logia lo aplicó Miranda y sus seguidores para representar un hermetismo y no como logia masónica en sí. Sin embargo, la masonería suramericana y centroamericana asumen de que esas logias Lautaro, que hay comprobación de ellas, por ejemplo, las de Chile y la de Argentina, que eran las más sólidas, mantenían signos, palabras y tocamientos, tenían grados, tenían autoridad y tenían reuniones secretas. Todo muy semejante a lo que es una logia masónica. Ahora bien, si vamos a referir que si era una línea de la masonería, no podemos decirlo. La masonería no se involucra en religión ni en política, pero deja a cada uno de sus adeptos la independencia de credo y de ideología política. Sin embargo, estamos conscientes de que la francesa estuvo muy involucrada, los destacados masones dentro de ella, para llevar adelante los preceptos de independencia. Igualmente, la independencia de los Estados Unidos. Esto hizo, pues, que fue el caldo de cultivo para crear sociedades secretas que fueron llamadas logias. Unas que luego se convirtieron en logias en sí y otras que eran una especie de apéndice, un núcleo revolucionario. No una logia en sí, pero sí con los términos de una logia, se llamaban hermanos, habían penalizaciones, el secreto era total. Sí, tan así de que su existencia vino a aparecer luego en aquel momento, era algo completamente secreto, las condiciones de las logias masónicas, las Lautaro sobre todo.
Bueno, Ovidio, sí, ciertamente, entonces lo que estamos desarrollando acá nos hace entender la importancia de una sociedad secreta como la masonería o de alguno de sus miembros. Sabemos bien que la masonería a nivel estructural, como organización, como institución, no era directamente una entidad partícipe, más que algunos de sus miembros sí lo eran. Aparte de la masonería, Ovidio, existían algunas otras sociedades de carácter secreto que se desarrollaran en esta zona con este fin. Y es muy importante esta pregunta que te estoy haciendo, porque hay que recordarle a la gente que está viéndonos en este momento de que acá la pretensión de sacar a España de sus territorios, estamos hablando del imperio más poderoso para la época. La pretensión de sacar a España de estos territorios era una conspiración total que podía tener un costo elevadísimo según estos planes. Aparte de la francmasonería, conociendo esta necesidad del secretismo como formato de elaboración de estos planes, ¿tienes tu conocimiento de alguna otra sociedad que participara secreta? Bueno, te reitero que la francmasonería como institución en sí nunca participó en ese movimiento, pero sí muchos francmasones y personas que estaban ligadas a ello, que tenían diríamos, identidad hacia los mismos principios de independencia. En Venezuela, por ejemplo, y en otros países, en Venezuela estuvieron las sociedades patrióticas. Ese era el frontis para al público llevar mensajes de los libres pensadores, de los enciclopedistas. Aquí en Caracas la Sociedad Patriótica hacía grandes reuniones relacionadas con lecturas y discusiones sobre temas de los filósofos de la época. Entonces, ese era el caldo de cultivo y muchos de esos filósofos eran masones. Y Juan Jacobo Rousseau, en fin, que estaban Voltaire, eran masones reconocidos y sus pensamientos lograron penetrar a las logias en cuanto a la formación doctrinal. Ahora bien, las sociedades patrióticas no eran logias, pero sí tenían miembros masones en ellas. Y ellos eran quienes dentro del grupo procuraban destacar en cuanto al mensaje de libertad. En Colombia, Nariño que tenía un grupo de estudio filantrópico y eso era junto con Fermín de Vargas, que es un hombre muy importante en la lucha de la independencia. Fermín de Vargas y Antonio Nariño tenían ese núcleo de esa célula de estudios, de filantropía, incluso hablaban de estudios de Dios, de la palabra de Dios, pero era el frontis también de movimientos revolucionarios. Tan es así que, bueno, las autoridades persiguen y encarcelan a Nariño inmediatamente y encuentran dentro de su documentación, no diríamos términos ni pronunciamiento masónico, pero sí de independencia que se identificaba mucho con los, diríamos, filósofos que eran prohibidos lectura de los libros prohibidos por la Santa Inquisición. De allí que estos momentos también antes de llegar las logias Lautaro en Argentina existían otros grupos secretos que en donde también estudios para la realización de un proyecto de independencia, ¿no? Pero dentro de todo esto es fundamental la gran reunión americana de Francisco de Miranda. No existe, que fue la que fue fundada en Londres no en 1800. Esa misma. No existe en ninguna parte del planeta, del continente, un movimiento como el que creó Francisco de Miranda. Ese movimiento que comienza en 1797 con la firma del Acta de París, en donde representantes de las colonias hispanoamericanas se comprometían a llevar adelante el movimiento de independencia y le ofrecían a Inglaterra, los Estados Unidos, condiciones ventajosas para lograr el apoyo de ellos
en todos los aspectos, en el aspecto financiero. Eso fue un pacto secreto. Sí, el Acta de París en 1797. ¿Quiénes participaron allí? ¿Quiénes suscribieron? ¿Eran francmasones? De ellos estaba, por ejemplo, estaba Pablo de Olavide. Pablo de Olavide, un peruano muy ilustrado, un señor mayor, muy ilustrado, que se afirma que pertenecía a la masonería y él en algún momento lo reconoció. Pablo de Olavide era él y Francisco de Miranda fueron los comisionados por los demás miembros de las diferentes colonias. Estaba, como le digo, Pedro Fermín de Vargas, estaba O'Higgins. Nariño tenía un seudónimo porque muchos de ellos utilizaron seudónimos para evadir la justicia. Nariño utilizó 2 seudónimos, Francisco de Miranda utilizó 12 seudónimos y tenía su pasaporte y correspondencia con esos nombres falsos. Y allí firmaron todas estas colonias. De Caracas estuvieron otros presentes y le dieron plenos poderes a Francisco de Miranda y Pablo de Olavide para negociar, llevar esa acta a Inglaterra, pero Pablo de Olavide no pudo asistir y Miranda entonces acogió las riendas y regresó a Londres en 1799 para negociar con el ministro Pitt, enseñándole de que tenía plenos poderes para lo que era la negociación del apoyo de Inglaterra al movimiento de independencia. Pero recordemos que en aquella época, entre Francia, España, Inglaterra, a cada momento habían conflictos que cambiaban de un día a otro y era un campo minado en la cual Francisco de Miranda tenía que moverse muy bien. Sí, entre un bando y otro. Sí, cierto. De tal manera que Miranda, que ya había tenido diríamos, en 1790, se había reunido con el ministro Pitt y no había logrado nada, pensó que en esta oportunidad podía lograr mayores resultados o mejores resultados. Y no fue así. Miranda fue entonces a diferentes contactos, regresó a París, estuvo en París también haciendo otros contactos, pero realmente ya cuando él nota de que no hay nada que hacer, es cuando nace la idea de crear un movimiento propio, sin ningún tipo de apoyo. Y ese movimiento fue la Gran Reunión Americana, que varios, diríamos, de líderes de diferentes países, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, un mexicano, un fraile, Fray Servando pertenecía, y él en una causa que le incoó la Inquisición, él reconoce que perteneció a la Logia de los Caballeros Racionales. Allí comienza... Que es la misma reunión americana, la Logia de los Caballeros Racionales. Correcto, ahí comienza a conocerse en la historia de que se estaba hablando de la misma organización en Cádiz y en Londres. También Sapiola, general Sapiola, en un cuestionario que le envía Bartolomé Mitre, que fue gran maestro de la Gran Logia de Chile, Bartolomé Mitre le hace un cuestionario acerca de la Gran Reunión Americana y los Caballeros Racionales. Y él confiesa que sí pertenecía, menciona ahí diferentes personas que estaban involucradas, Andrés Bello, Luis López Méndez, a Carlos de Alvear, que tuvo una gran participación, menciona a San Martín, menciona a O'Higgins, y habla de que en esa organización habían grados, desde el primero al quinto grado, y cada grado tenía diferentes niveles de convicción y de compromiso. Pues bien, entonces esta gran reunión americana que funda logias entonces en Cádiz, había células en Cádiz, había células en Argentina, en Chile, donde como diríamos, el gran promotor era José de San Martín. Él crea primero que O'Higgins
la logia Lautaro en Argentina y luego viaja a Chile y crea junto a O'Higgins la logia Lautaro en Santiago. De allí comienza todo eso. Pero estamos hablando de que cuando O'Higgins baja de Europa hacia el cono sur es 1800. Y estamos hablando de que estas logias se crearon en 1813 y 1817. Es decir, 10 años, 13 años más tarde. Esos son espacios de tiempo en donde existían las organizaciones secretas que no eran la logia Lautaro, pero que estaban luchando por la independencia. Estos 10 años, entre 1800 y 1810, era dirigido por Francisco de Miranda directamente, hasta que Miranda se va a Venezuela a continuar o a iniciar. Deja que te haga una pausa o vídeo porque es muy importante que la gente que nos está viendo pueda tener una interpretación clara de lo que aquí se está diciendo. O sea, yo interpreto que la Gran Reunión Americana fue una sociedad paramasónica, no tenía el carácter oficial de una logia masónica. Podríamos hablar allí, sabemos que lo fundó Francisco de Miranda y que era el líder de la Reunión Americana. Entonces, podríamos hablar con certeza de que sí existió realmente la Gran Reunión Americana y que todos estos personajes que son, imagínate, estamos hablando de O'Higgins, de San Martín, de personajes que en el sur del continente americano son, bueno, son los padres de la patria, que en efecto sí sostuvieron una ideologización dentro de una sociedad secreta llamada Gran Reunión Americana. Esto podríamos decir, hay una evidencia. Sí, sí, completamente. Existen evidencias de la existencia de esa Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales. Hay correspondencias que fueron interceptadas en una oportunidad por un corsario en 1811, una carta de Carlos de Alvear, cuando él menciona una carta dirigida a Diego Mérida en Venezuela, en donde hace referencia de las logias en Cádiz, de las logias incluso en Filadelfia, eso es un detalle, menciona Filadelfia y de la logia en Londres. Allí refiere el personaje, que es lo que estamos mencionando, y también en las memorias del propio O'Higgins, en las memorias de José de San Martín, son referidas a estas organizaciones, es decir, allí no hay la menor duda. Hay un personaje ecuatoriano que se llama José María Antepara. José María Antepara, también desconocido, escribió un libro interesantísimo que habla sobre los 25 años que estuvo Francisco de Miranda para ese momento luchando por la emancipación de Sudamérica. José María Antepara se convierte en una especie de asesor o de ayudante de Francisco de Miranda, escribe en ese libro bajo la tutela de Miranda, Miranda le cede archivos, y entonces estamos hablando de que en Ecuador ya estaba José María Antepara, estaba Bejarano, como tú dices, son hombres de la independencia de estos países. En Perú estaba igualmente Juan Pablo de Olavide. En Perú hay un detalle bien interesante. Existió un sacerdote jesuita, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, también desconocido, él tenía un proyecto semejante al de Francisco de Miranda. Iguales características, era un ex sacerdote jesuita que había sido expulsado, estaba viviendo en Roma, en Italia, y allí le presenta a Rufus King. Rufus King era el embajador de Estados Unidos en Italia, le presenta el proyecto de independencia. Rufus King lo lee y se da cuenta, ya él conocía a Francisco de Miranda desde 1784, se da cuenta que es un proyecto similar al que tiene Miranda y se lo hace llegar para que Miranda conociera todos los planes que tenía este peruano, que es importante que lo sepan, ¿no? O que se sepa. De allí que Juan Pablo muere, ya era una persona mayor, Vizcardo y Guzmán muere,
y Rufus King, quien era masón reconocido en los Estados Unidos, le entrega a Francisco de Miranda el proyecto de Vizcardo y Guzmán. Miranda lo reproduce, lo lanza en 2 idiomas y dentro de la proclama, cuando él invade a Venezuela, dentro de la proclama que presenta a los venezolanos, hace una apología a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de manera taxativa y literal de lo que era el proyecto de este sacerdote jesuita. De tal manera que allí, y Juan Pablo de Olavide, que era masón peruano, se ve como ahí se van entrelazando unos siglos increíbles en pro de la independencia. Juan Pablo utilizaba, Vizcardo y Guzmán utilizaba un seudónimo Rossi, y Miranda recibe una lista de los sacerdotes jesuitas que estaban en Italia, que habían estado en Sudamérica, fueron expulsados, y se reúne con ellos y recibe de ellos mucha información importante para el proyecto de independencia. Pero de allí comienza entonces Miranda a madurar dentro de su proyecto la interacción entre ambos postulados, el de Vizcardo y el de él. Y luego, bueno, prosigue con su proyecto de independencia. Esto que fue naciendo video en Londres, a través de la Gran Unión Americana, en Cádiz, fue generando células a través de los miembros que originalmente participaron allá, pues, en la fundación, y aclarando que era una sociedad paramazónica que mantenía el secretismo como necesidad fundamental de que no se filtraran los proyectos. Hay conocimientos certeros de que estas células hayan infiltrado los ejércitos independentistas, la propia sociedad. O sea, podríamos decir que desde Londres se trasladó este movimiento para, como dicen coloquialmente, alborotar, para remover, para encender la llama acá. Sí, exactamente. Como dices tú, desde Londres fue donde se emanaron las directrices para agitar, para generar todos estos movimientos revolucionarios. Fue un plan orquestado. Sí, fue un plan orquestado. Cabe destacar que en Argentina, la Logia Lautaro era el centro de decisiones de la vida sociopolítica y militar de ese país. Era allí donde se tomaban las decisiones. Allí estaban los altos funcionarios del gobierno, el alto mando militar, estaban en las logias Lautaro. Y era allí donde se generaban todas las decisiones del país. Incluso hubo un cisma en donde Carlos Alvear estuvo involucrado y José de San Martín, porque tenían diferencias en cuanto a la dirección de alguna de las digamos, decisiones que habían tomado en la Logia Lautaro. Allí estaba Pueyrredón, en fin, diferentes autoridades políticos, militares y líderes sociales pertenecían a la Logia Lautaro en Argentina. Esto fue un gran poder. En Chile, todavía, pues, en el siglo XX, las logias masónicas mantenían, pues, una presencia interesante e importante en los medios políticos, en los medios sociales. Cuando hablo de logia masónica, no como institución, pero sí los masones. La logia, la masonería chilena es muy consolidada, muy preparada, muy fuerte. Existía la Universidad de la República y así muchas instituciones, y de allí han salido muchos presidentes. Igualmente en Venezuela, el siglo XIX en Venezuela, todos los presidentes de Venezuela pertenecían a la francmasonería. Y no porque la masonería los haya enviado a que ocupasen esos cargos, no. Porque si nosotros vemos, en 1835 disputaron la presidencia de la República 3 masones. Era José María Vargas, estaba Santiago Mariño y estaba igualmente Carlos Zulet. Gana José María Vargas, apoyado por José Antonio Páez, otro masón, pero para ellos la masonería era una institución que luchaba por la libertad, pero cada uno tenía su visión del cómo llevar ese proceso de independencia, y todos los presidentes de Venezuela en el siglo XIX pertenecieron a la masonería.
Totalmente, imagínate, y es muy importante, sí, porque estamos hablando que estas repúblicas, y estamos hablando ahorita de Venezuela, pero estamos hablando que el grueso de estas personas que participaron directamente en las conspiraciones para expulsar a España de estos territorios, posteriormente se convirtieron en los líderes naturales de las nuevas naciones, y todas estas personas están reconocidas como masones. Vamos a hablar, Ovidio, un poco de Simón Bolívar, porque hablar de la independencia, de las independencias americanas, obliga a hablar de Simón Bolívar como un personaje central y nuclear de estos procesos. Está comprobado que Bolívar fue masón. La pregunta es, ¿Bolívar tuvo alguna relación directa con la Gran Reunión Americana? ¿Los ideales de Bolívar y las posteriores acciones de Bolívar también nacieron en la Gran Reunión Americana? Bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, ¿cómo diríamos? Bolívar no conocía a Francisco de Miranda cuando llega en 1810 a Londres. De hecho, la misión que tenía él, López Méndez y Andrés Bello no incluía visitar a Francisco de Miranda, sino hablar con el ministro Pitt para solicitar igualmente el apoyo de Inglaterra para lograr la independencia. Pero López Méndez era sobrino político de Francisco de Miranda y ellos entonces logran contactarlo, ¿no? Allí duran varios meses en Londres, visitando a diario, y allí donde se hacían las reuniones, Miranda le hizo lobby para reunirse con algunos ministros, y ya la reunión americana tenía 10 años actuando. Ya había allí la cantidad de líderes que habían pasado por la gran reunión americana desde 1800 permanentemente. Entonces era el núcleo de los estudios y de las decisiones de lo que era el movimiento de independencia. No existe una confirmación de que Bolívar haya pertenecido, pero desde luego, habiendo estado allí, tiene que haber tenido conocimiento, porque más aún se quedaron en Londres Luis López Méndez y Andrés Bello, y en esa documentación que intercepta un corsario, aparece de que Luis López Méndez era el presidente de la Gran Reunión Americana, o iba a ser próximo presidente, y Andrés Bello era miembro activo de ellos. De tal manera de que Francisco Miranda deja a estos personajes para que continúen la labor. Simón Bolívar regresa a Venezuela, se quedan aquellos dos allá en Londres, pero desde luego tiene que haber tenido conocimiento. Más aún, Francisco de Miranda viene invitado por Simón Bolívar, y Simón Bolívar había sido iniciado en 1805. Esto cambia algunas opiniones que han tenido autores diciendo de que Francisco de Miranda había iniciado a Simón Bolívar. Es completamente falso, puesto que en 1805 existe un documento del grado de compañero de Simón Bolívar en París. De tal manera que cuando él visita a Londres ya tiene 5 años de haber sido iniciado. Ahora bien, cuando Simón Bolívar va hacia Londres con la misión que le encomiendan desde Caracas, ya todo ese grupo de revolucionarios estaban comprometidos con la idea de la independencia del país. Ya había sucedido indudablemente el 19 de abril. Y pocos meses o pocas semanas luego viajan, porque hubo comisionados para diferentes países y eran Bolívar, López Méndez y Andrés Bello los comisionados para Londres. Cuando regresan ya a final de 1810 y Miranda llega en diciembre, se inicia inmediatamente en 1811, en enero ya Miranda está incorporado a la Sociedad Patriótica de Caracas y fue uno de sus presidentes. Y estamos hablando de que en tan solo 6, 7 meses, el 5 de julio, ya teníamos una constitución. Es decir, cuando llega Miranda, le impone una fuerza, un vigor a todo el movimiento de independencia para que en tan solo 7 meses tuviésemos ya una declaración del Acta de la Independencia el 5 de julio. Es decir, ya allí se
se confirma la independencia de Venezuela. El 19 de abril, la declaración, y el 5 de julio de 1811, el acta, la cual nos declarábamos completamente independencia, e inicia la guerra buscando nuestra libertad y nuestra independencia de España. Fíjate, Ovidio, que es muy importante lo que tú estás diciendo, que Miranda, una vez que llega a Venezuela, se incorpora a la sociedad patriótica. ¿Qué era específicamente la sociedad patriótica? Y después que me respondas esto, te desarrollo más mi planteamiento. Bueno, la sociedad patriótica, cuando llega Francisco de Miranda, ya existía. Y era, como te dije, un núcleo de estudios, de divulgación de los pensamientos, de los filósofos, de los enciclopedistas, de los grandes pensadores intelectuales. Pero Miranda le imprime un sello diferente. Pero la sociedad patriótica era un movimiento ilegal, me imagino, frente al gobierno de la corona española en esta tierra. ¿Era secreta la sociedad patriótica? No, era un movimiento público. Lo que era secreto eran las intenciones. Pero era un movimiento público donde se congregaban. Creo que en lo que llaman en Caracas, una esquina que se llama la esquina de Sociedad. Allí estaba la sociedad patriótica en el centro de Caracas. Entonces, allí todas las noches había esa discusión de temas, y uno de los más, diríamos, fervientes era Francisco de Miranda. Luego eligieron presidente, y Miranda fue uno de sus presidentes. Miranda tuvo un grave problema en Venezuela porque no fue comprendido. Yo creo que él tampoco comprendía a los venezolanos. En fin, no hubo ese link de empatía, y eso fue lo que causó que Francisco de Miranda, bueno, que firmara la capitulación cuando ya todo un movimiento de delaciones, de desobediencia, disciplina, hasta que llega, bueno, ya es otro tema, la entrega o la pérdida del castillo de Puerto Cabello en manos de Simón Bolívar, ¿no? A partir de eso, a partir del momento en que se pierde en 1812 el castillo de Puerto Cabello y se firma la capitulación de Miranda, que cabe decir que Simón Bolívar le entrega a Monteverde, al generalísimo Francisco de Miranda, a cambio de un pasaporte para irse del país, y así fue. A las 2 semanas se fue a Cartagena, y de allá, bueno, comenzó el movimiento ya diferente, bajo una perspectiva muy personal de él, de lo que era el movimiento de la independencia. Pero, desde luego, el mérito que tiene el Libertador era darle a todas estas, diríamos, a todas estas naciones la libertad, siendo él el propio guerrero. Era un estadista, era un militar, era un guerrero, en donde cuerpo a cuerpo pues, se llevó a cabo todo el movimiento de independencia. Algo que quizás se diferenciaba al estilo de Francisco de Miranda, que era más intelectual, participó aquí en algunas batallas, pero no tenía, yo diría que en este caso ya estamos hablando de un hombre de 62 años, 61 años, ya su visión de las guerras de independencia era más, diría, hacia lo intelectual que hacia la parte guerrera, mientras que Bolívar, que tenía 27 años cuando se conoce en 1810, tenía el fuego interno para llevar adelante, y así lo demostró todo el tiempo. Esas son parte de las discusiones que ha habido entre los historiadores en cuanto al temperamento de ambos líderes. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque si bien Miranda inició la causa, Bolívar fue el que la selló. Ovidio, en Venezuela, circunstancialmente, tanto Francisco de Miranda como Simón Bolívar nacieron en Caracas. Fue desde Venezuela que se empezaron a dar los movimientos militares reales, ¿no? Esos movimientos hacia la Nueva Granada, posterior de la Nueva Granada un poco más hacia el sur, hacia el Perú. Nació en Caracas específicamente un plan claro y concreto
de que tras Venezuela había que ir por el resto del subcontinente o del continente? Bueno, la primera declaración de la independencia la tiene Caracas, Venezuela, en abril de 1810. El movimiento de Mayo en Argentina era posterior. Entonces, estamos hablando, y Francisco de Miranda estaba detrás de todos esos movimientos. Hay correspondencia entre Miranda y líderes de 1807, 1808, que estaba detrás de esos movimientos. Si estamos hablando que en 1797 ya Miranda había firmado el Acta de París y en 1800 estábamos con la Gran Reunión Americana, existe mucha correspondencia de Miranda con agentes en diferentes partes del continente de manera individual y particular, pero fue en Venezuela en el 19 de abril de 1810 donde se enciende la llama de libertad que fue luego hacia todos los países del continente americano. No nació de Venezuela la directriz hacia los demás países, más bien diría que venía de Cádiz y de Londres, pero la primera declaración de independencia firme, sólida, fue la declaración del 19 de abril aquí en Caracas. Los procesos independentistas nacieron en un escenario claramente facilitado por las invasiones napoleónicas en Europa. Para nadie que haya estudiado un poquito estos temas, queda despistado que la deposición de Fernando VII fue una excusa apropiada que se usaron en estos territorios para reponer los supuestos derechos de Fernando VII y a través de ello desconocer a España. Napoleón se proclamaba masón, instaló a un rey títere que era su hermano en España, que era gran maestro de la masonería española. De alguna forma pudo haber sido este ejercicio de Napoleón también orquestado simultáneamente con los territorios americanos, con los movimientos que se dan en los territorios americanos, o pudo ser circunstancialmente que una cosa facilitó la otra, ya que el gran maestro de España se había propuesto como rey, que era el hermano de Napoleón Bonaparte. Bueno, sí, José Bonaparte, que sí fue gran maestro, realmente fue un personaje, diríamos que gris, era dirigido y manejado por su hermano. El movimiento de independencia aquí, donde estaba ya Fernando VII, había sido depuesto, el movimiento de independencia ya buscaba, como bien vimos, el apoyo de otras naciones, Inglaterra, si Estados Unidos viajaron otros comisionados, hacia Francia fueron también otros, con la misión de lograr el apoyo para liberarnos de la independencia del yugo de España, ¿no? No hubo una confrontación masónica en cuanto a José Bonaparte y los masones que aquí estaban involucrados en los movimientos de independencia. Esa condición del rey de haber sido gran maestro no tenía ningún tipo de relevancia para los efectos políticos. No, en España la masonería estuvo incluso por mucho tiempo con la Santa Inquisición perseguida férreamente, y de allí que Bonaparte haya estado siendo gran maestro allí no representó ningún cambio político resaltante hacia las colonias y hacia el movimiento de independencia. Estábamos hablando, Ovidio, precisamente acabas de mencionar la Iglesia Católica. Estos movimientos independentistas, bueno, en primera instancia buscaban desconocer a quien después de Dios era el poder en la tierra, que era el rey de España. Pero a su vez, estando estimuladas por estas sociedades secretas o estas personas vinculadas a sociedades secretas, evidentemente la confrontación era también con la Iglesia, no solo con la corona española. ¿Cuál fue el rol, cómo fue esa correlación entre los independentistas y la Iglesia en ese momento? Bueno, como referíamos anteriormente, la Iglesia Católica
era un poder político más que religioso. Las decisiones de Estado de todos esos países de Europa estaban, la gran mayoría, suscritas por el Papa o los papas en su momento. Entonces, en España, que, como digo, la Santa Inquisición, que estuvo allí completamente arraigada, que trasladó hacia las colonias de Hispanoamérica toda su mano de férrea, estaría la Iglesia Católica, y nosotros lo vimos cuando el terremoto aquí en Caracas, en 1812, en cuanto a que dijo el obispo que ese era un castigo de Dios, porque estábamos nosotros luchando por la independencia, a lo que Bolívar habló que si la naturaleza se oponía, haríamos que nos obedeciera. Si Dios y la naturaleza se oponen, haremos que nos obedezca, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica mantenía ese poder sobre la población en cuanto a que era un castigo de Dios, a que, como tú dijiste, el rey de España era en una línea de mando directa de Dios, el Papa y los reyes, ¿no? Entonces, dentro de allí, recordemos que cuando Francisco de Miranda invade a Venezuela en 1806, por la vela de Coro, ya la Iglesia Católica, debido a que se había recibido información sobre la expedición, ya la Iglesia Católica se había encargado de hacer su trabajo y le hacía que el ateo masón, enemigo de Dios, quería invadir Venezuela. Y bueno, cuando llega Miranda allí no hay nadie. Realmente estaba desolada la población, solamente los ancianos y uno que otro contingente militar, pero ya la Iglesia Católica se había encargado de eso. Recordemos igualmente de que cada movimiento de independencia, el primer choque que encontraba era en los obispos de cada una de las naciones, porque ellos representaban no solamente el poder de la Iglesia, sino el poder de la corona. Habían gobernadores, capitanías y todo, pero los obispos representaban los poderes políticos y eclesiásticos del Papa y la corona. Oye, muy interesante porque ciertamente las sociedades secretas facilitaron y digamos, cuando hablamos de sociedades secretas debemos entender lo que hace un rato mencionábamos, era el método que usaban esas sociedades secretas de mantener bajo juramentos y bajo el mayor sigilo lo que allí se hablara. Evidentemente, cualquier cosa que se filtrara allí podía entorpecer un plan. Ovidio, referente a estas sociedades secretas hacia el norte de América, hacia los Estados Unidos, sabemos que Washington fue masón y que todos los padres fundadores de Estados Unidos fueron masón y que Miranda fue en muchas ocasiones hacia ellos. Hablabas tú hace rato de Filadelfia, por ejemplo, fue en muchas ocasiones hacia ellos a buscar ayuda. ¿Cómo operaron estas relaciones entre estas sociedades secretas o estos grupos y estos personajes sudamericanos y los norteamericanos? Bueno, mira, la relación fue nula. En verdad que en Estados Unidos no existían, diríamos, sociedades secretas. Hubo un movimiento en Boston que estuvo involucrado diferentes personalidades que incluso abordaron un buque disfrazado de pieles rojas de indio y se decía que era de esa sociedad secreta que existía en Boston, en la cual había masones. Pero de resto no hubo ese secretismo en cuanto a agrupaciones revolucionarias relevantes, ¿no? O ellos tuvieron otro tipo de actividad. Y en cuanto a la relación de los sudamericanos con los norteamericanos, Francisco de Miranda viaja en 1783 a Estados Unidos, visita Filadelfia, conoce a Washington y le presenta a Henry Knox y a Hamilton el proyecto de Colombia.
Colombia, podríamos decir nosotros que Colombia era el génesis de lo que hoy era la OEA, desde el Mississippi hasta Cabo de Horno. Era toda una gran nación en la cual unía todas las, diríamos, las colonias de Hispanoamérica hacia un solo movimiento, ¿no? Tenía una división territorial, tenía igualmente una división política, autoridades, había un Inca y él se proclamaba como el Inca. El Inca vendría, digo yo, a ser como el secretario general de la OEA. Ah, ok, ok. El Inca. Entonces, y habían otros Incas que eran autoridades que estaban de acuerdo a la división territorial, político-territorial que planteaba Miranda. Miranda se lo muestra a Alexander Hamilton y a Henry Knox para que conocieran este proyecto y ellos, bueno, les gustó, lo recomiendan a diferentes personalidades, al propio George Washington, al Marqués de Lafayette, le entregan una lista de diferentes personalidades para que les muestre el proyecto y Miranda lo hace, pero realmente no tuvo mayor aceptación, gustó, pero sin ningún tipo de decisión. Cabe destacar que Alexander Hamilton y Henry Knox también eran masones reconocidos. Y ellos, posteriormente, Henry Knox mantuvo una relación con Francisco Miranda muy cercana y lo apoyó en actividades con los Estados Unidos. Cuando Miranda llega a preparar en 1805 la invasión hacia Venezuela, Alexander Hamilton fue quien lo recibe. Él viaja con William Smith. William Smith, un gran amigo de Francisco Miranda, prácticamente viajó con él por muchos países en Europa y él fue yerno de Samuel Adams. William Smith le habla a Alexander Hamilton sobre el proyecto de Miranda, pero igualmente no tuvo esa decisión de apoyo, aunque allí consiguió suficientes recursos económicos, armas y las naves que siguieron para la invasión a Venezuela. Entonces, los norteamericanos no se involucraron en el movimiento de independencia de Sudamérica, ni los suramericanos buscaron ese apoyo en Norteamérica, lo buscaron en Europa, porque de allá tenían las relaciones más que en Estados Unidos. Y viene luego, por ejemplo, en Venezuela, que en los batallones, la Legión Británica, que tuvo una gran importancia en lo que es las batallas de la independencia, muchos norteamericanos también, pero personalmente se involucraban. Hay historiadores que hablan que eran una especie de mercenarios, porque Luis López Méndez, por cierto, se encargaba de contratar a esos mercenarios para venir a luchar a Venezuela por la independencia. Ellos venían sin conocer nada, venían contratados para ello, igual que la tripulación que vino en el Leander de Miranda. Algunos ni siquiera sabían qué era lo que venían a hacer aquí a Venezuela. Y luego a bordo fue cuando se enteraron del plan y los proyectos de Miranda, bueno, y continuaron. De hecho, hay unos diarios muy importantes de James Vick, que fue un capitán, y de Orson, de una de las goletas que vino con Miranda, donde confiesan que no conocían los planes de Miranda, sino cuando ya estaba a bordo con la imprenta que fue creando para las proclamas de independencia al momento de tocar tierra firme. Bueno, Ovidio, realmente este tema da para mucho porque estamos descifrando la historia y profundizando en un punto que no sale en los libros. Los libros sí, comunes, nadie nos toca esta intimidad en los procesos independentistas. Ya a modo de cierre, Ovidio, ¿tienes algún mensaje final que quisieras transmitirle a todos nuestros amigos que nos ven acá en Contacto Global? Sí, cómo no. En cuanto, por ejemplo, a los masones, que aunque debemos tener de referencia
toda la gran obra que hicieron nuestros antecesores del siglo XIX, no debemos aferrarnos a la historia como tal, ¿no? Sino tenemos que hacer nuestra propia historia en el siglo XXI. Tenemos que luchar contra otros tipos de tiranos, contra otros tipos de esclavitudes y lograr otro tipo de independencia, que son acordes a los tiempos que estamos viviendo. Y en cuanto a todos los coterráneos, indudablemente para nosotros, todos los suramericanos, centroamericanos, debemos conseguir plena libertad de nuestras conciencias, de nuestras patrias, para continuar en un proceso eviterno de independencia a cada una de nuestras naciones. Debemos alejar los falsos ídolos, debemos alejar el populismo que tanto daño nos ha hecho en el continente. Debemos ser realistas, una toma de conciencia de las verdades verdaderas de nuestras realidades, valga la redundancia, y luchar porque cada vez conquistemos espacios, conquistemos un paso más adelante hacia una independencia total, sana, con un libre pensamiento que sea, diríamos, la raíz de nuestra sociedad. Nosotros debemos, siempre dejo este mensaje, más que preocuparnos por la sociedad que vamos a dejarles a estas generaciones, vamos a ocuparnos de las generaciones que le vamos a dejar a la sociedad. De esa es que debemos ocuparnos los menos jóvenes, para que los jóvenes tomen la rienda de estas naciones. Muchas gracias, Ovidio. Hago una reflexión de cierre. Fíjate que nosotros acá en Contacto Global somos un programa auspiciado por la organización Masonería Global, que es un medio escrito. Una de las cosas que más nos topamos en las redes sociales es precisamente ese cuestionamiento y ese comparativo histórico de la gente. Dice, bueno, en ciertos casos particulares que se están dando en algunos países acá en América Latina, donde dice, bueno, pero ustedes, los masones de hoy día, ¿qué están haciendo? Acá, bueno, te recuerdan a Francisco de Miranda, te recuerdan a Bolívar, te recuerdan esas gestas de nuestros antepasados y cuestionan a la masonería del siglo XXI. Como ciertamente... y es algo que las personas que nos ven acá en Contacto Global, la masonería como institución no es un partido político, no es un ejército, no es nada, y eso es algo que aunque es de otro tema, ciertamente sí hubo unas glorias en el pasado, que por medio de unos ideales personales y por medio de unas voluntades también personales, encontraron los escenarios adecuados y las alianzas necesarias para promover lo que fueron las independencias. Pero no es la masonería, no es la masonería, no es el rol de la masonería. Sí, definitivamente, es así. Definitivamente, los masones, a motu propio, que tomaron esas iniciativas, y desde luego, en la actualidad y en el siglo XX ha habido masones importantes, líderes en los países, líderes políticos, presidentes, en fin, pensadores que han llevado el mensaje de la masonería, pero no como luchadores sociales identificándose como masones, porque eso es importante destacarlo. No es que los masones del siglo XIX andaban con un grito de guerra de los masones liberando a su patria, no. Fue la historia que luego comenzó a descubrir y encontrar que eran masones. Pero tienes toda la razón, y yo pienso de que cuando debemos evitar que seguir viviendo las glorias del pasado, porque repito siempre que cuando los historiadores de la masonería del siglo XXI escriban qué hicieron los masones del siglo XX, lo que van a encontrar fue que pasaron 100 años hablando de los masones del siglo XIX. Y exactamente. No hicimos nada. Se nos fue el siglo XX y lo que llamamos el XXI. Y bueno, pero desde luego hay mucho talento de masones en las artes, en la ciencia, en la tecnología, que no necesariamente se está hablando del plano político, sino en otros planos en donde la voz del masón, la filosofía, la doctrina del masón ya se convierte en un hecho.
Meses atrás yo llevaba un mensaje que hablaba de la masonería especulativa a la masonería ejecutiva. Hace 300 años se creó la especulativo de la masonería, los pronunciados, la doctrina, los postulados. Bueno, y llevamos 300 años en eso. Y es tiempo de ejecutarlo, no de cambiarlo, de ejecutar esos postulados que han trascendido en el tiempo, ejecutarlos, llevarlos a la acción, convertirlos en realidades. Y aunque debemos continuar en el estudio doctrinal, debe tener una razón de ser ese estudio, no solamente para alimentar nuestro conocimiento, sino que ese conocimiento, ese aprendizaje, llevarlo a la sociedad. Muchísimas gracias, Ovidio. Ovidio, para la gente es que las personas que te quieran seguir en redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, en Twitter, @Ovidio Aguilar, y en Instagram, Ovidio Piso Aguilar Mesa, igualmente en Facebook. Así que allí estamos a las órdenes para compartir con toda la gran audiencia que posee el programa y el portal, al cual felicito siempre y leo permanentemente los interesantes artículos que suben a las redes. Bueno, muchísimas gracias, Ovidio. Bueno, nos acompaña Ovidio Aguilar desde Caracas, Venezuela, escritor, investigador, masón. Queridos amigos de Contacto Global, a modo de conclusión, debemos simplemente decir que venimos de unas generaciones que indiscutiblemente son únicas y que refieren a unos hechos del pasado que transformaron nuestro presente, a una historia que, aunque parezca lejana, no lo es. Vive en muchos de nosotros y, como decía el Ovidio, nuestro invitado, ciertamente nosotros estamos convocados a conocer nuestra historia porque en ella hay una riqueza invaluable que nos va indiscutiblemente a mostrar un futuro posible. Bueno, queridos amigos, muy buenas noches para todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Contacto Global. Muchas gracias, Ovidio. Buenas noches para todos. Buenas noches.